la conexión prohibida entre los extraterrestres, Egipto y Estados Unidos. Imagina que llevas toda tu vida creyendo que la historia que te enseñaron en el colegio es completa, que los humanos poco a poco fueron descubriendo el fuego, la rueda, la agricultura, y que con el tiempo construyeron pirámides, grandes, sí, impresionantes, por supuesto, pero al fin y al cabo, obra de hombres con cinceles y sudor. Ahora imagina que todo eso podría ser mentira. ¿Y si la historia oficial no es la historia completa? Porque hay algo en las pirámides de Egipto que nadie ha podido explicar del todo. Algo que los arqueólogos evitan mencionar en sus conferencias. Algo que los gobiernos llevan décadas estudiando en silencio. Y algo que, cuanto más te acercas, más preguntas genera y menos respuestas ofrece. Bienvenido a uno de los mayores enigmas de la humanidad. Bienvenido a la conexión prohibida entre las pirámides de Egipto, la tecnología extraterrestre y los Estados Unidos. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que ves el mundo. El misterio de las pirámides de Egipto. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por donde la historia oficial se queda sin respuestas. Las pirámides de Giza fueron construidas hace más de 4.500 años. En teoría, por una civilización que apenas había descubierto el metal, que no conocía la rueda, al menos no tal como la entendemos hoy, y que supuestamente usaba rampas de tierra y cuerdas para mover bloques de hasta 80 toneladas de peso. 80 toneladas. El peso de 10 elefantes adultos. Movidas a mano. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de todas, está formada por más de 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno pesa en promedio 2 toneladas y media. Algunos superan las 80. Y están encajados entre sí con una precisión tan milimétrica que hoy en día, con toda nuestra tecnología, sería extremadamente difícil replicar. Pero hay algo que no encaja. Si coges una hoja de papel y tratas de introducirla entre dos de esos bloques, no podrás. La tolerancia entre bloque y bloque es de medio milímetro, menos que el grosor de una tarjeta de crédito. ¿Cómo consiguieron eso los antiguos egipcios? ¿Con cinceles? ¿Con cuerdas? Los expertos dicen que fue gracias a una organización perfecta y mucho trabajo. Pero esa respuesta, cuanto más la escuchas, menos te convence. Y no solo eso. El interior de la Gran Pirámide incluye cámaras y pasillos que siguen patrones geométricos extraordinariamente precisos. Los expertos han tardado décadas en comprender algunos de ellos. Y hay zonas que, a día de hoy, todavía no se han podido explorar del todo. ¿Qué está escondido ahí dentro? La precisión que desafía la lógica. Vayamos más allá de los bloques, porque la verdad es que la construcción en sí misma es solo el comienzo del misterio. La Gran Pirámide de Keops está orientada hacia los 4 puntos cardinales con una desviación de tan solo 3 centésimas de grado. 3 centésimas. Eso significa que los constructores sabían exactamente dónde estaba el norte geográfico verdadero, no el norte magnético, que cambia con el tiempo, sino el norte real, el eje de rotación de la Tierra. ¿Cómo lo hicieron? Hoy necesitamos instrumentos de medición de alta precisión, satélites, GPS. Ellos supuestamente usaban palos y cuerdas, y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Las 3 pirámides de Giza, cuando se ven desde arriba, reproducen exactamente la alineación de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Las 3 pirámides, las 3 estrellas, la misma disposición, el mismo ángulo, la misma distancia relativa entre ellas. Y no es solo eso. Las 2 pirámides grandes están perfectamente alineadas entre sí, mientras que la tercera, más pequeña, está ligeramente desplazada hacia la izquierda, igual que la estrella más pequeña del cinturón de Orión respecto a las otras 2. ¿Una coincidencia? Quizás,
Pero ¿cuántas coincidencias hacen falta antes de que empecemos a llamarlas algo más? Esta teoría fue desarrollada por el ingeniero Robert Bauval en los años 90 y sigue siendo objeto de debate. La comunidad científica oficial la rechaza, en parte, pero los datos están ahí. La alineación existe, es real, y nadie ha dado una explicación completamente satisfactoria de por qué. Además, la Gran Pirámide está construida exactamente en el centro de masa de todos los continentes terrestres del planeta. Si trazas una línea desde el norte hasta el sur y otra de este a oeste, pasando por la pirámide, divide la superficie terrestre en 4 partes iguales. ¿Sabían los antiguos egipcios cómo era el mundo desde el espacio? ¿O alguien se lo dijo? El enigma del agua y las teorías del diluvio. Pero todavía hay más. Y esto es algo que casi nadie menciona. En la Esfinge de Giza, esa enorme escultura con cuerpo de león y rostro humano que lleva vigilando el desierto desde hace milenios, existen marcas de erosión que los geólogos han identificado como características del agua de lluvia, no del viento, no de la arena, del agua. ¿Y cuál es el problema? Que el último periodo en que llovió lo suficiente como para producir ese tipo de erosión en esa zona fue hace entre 9.000 y 12.000 años, mucho antes de lo que la historia oficial dice que comenzó la civilización egipcia. Y si la Esfinge es mucho más antigua de lo que nos han dicho. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, publicó esta teoría en los años 90. Fue atacado, ridiculizado y marginado por la comunidad científica, pero sus datos también están ahí. Las marcas de erosión también son reales. Y la pregunta sigue sin respuesta. Si la Esfinge tiene 12.000 años, entonces existía antes de que, según los libros de historia, los seres humanos inventaran la escritura, la agricultura, las ciudades. Eso significaría que hubo una civilización avanzada antes de todo lo que conocemos. Una civilización que fue borrada de la historia, por el agua, quizás, por algún cataclismo, o quizás por algo más. Tecnología inexplicable en el mundo antiguo, y no solo en Egipto, porque si este fuera un fenómeno aislado, quizás podría explicarse como una casualidad extraordinaria, pero el patrón se repite en todo el mundo. En Perú, las líneas de Nazca, gigantescos dibujos grabados en el suelo del desierto, tan grandes que solo pueden verse completamente desde el aire. Figuras de animales, espirales, líneas rectas que se extienden kilómetros y kilómetros sin desviarse ni un milímetro. ¿Para qué sirven? ¿Quién las hizo? ¿Y por qué tiene sentido verlas desde arriba si nadie podía volar? En Bolivia, Tiwanaku, una ciudad construida a 4.000 metros de altitud, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, con bloques de piedra que pesan cientos de toneladas y que fueron transportados desde canteras que están a 90 kilómetros de distancia, cruzando el lago Titicaca, en Líbano. Baalbek, una plataforma de piedra sobre la que se construyó un templo romano, formada por bloques que pesan más de 800 toneladas. El mayor de todos, llamado la Piedra del Embarazo, pesa más de 1.000 toneladas y sigue en la cantera, sin terminar de cortar. Ninguna grúa moderna puede levantarlo. ¿Cómo movieron esas piedras? ¿Qué tecnología usaron? Porque la nuestra hoy no sería suficiente. Y el patrón es siempre el mismo. Enormes bloques de piedra, precisión milimétrica, alineaciones astronómicas y ninguna explicación satisfactoria de cómo lo lograron con las herramientas que, supuestamente, tenían disponibles. La teoría de los dioses astronautas. Fue en los años 60 cuando un escritor suizo llamado Erich von Däniken publicó un libro que sacudió al mundo, Recuerdos del futuro. En él
Von Däniken argumentaba que todas estas estructuras inexplicables, todos estos conocimientos astronómicos avanzados, toda esta tecnología imposible para la época, era el resultado del contacto de las civilizaciones antiguas con seres de otro planeta. Los llamó dioses astronautas, extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años, que fueron confundidos con dioses, que compartieron su conocimiento con los humanos y que dejaron su huella en todo el mundo antes de marcharse. Una idea que la ciencia rechazó de plano, pero que millones de personas en todo el mundo encontraron más convincente que las explicaciones oficiales. ¿Por qué? Porque la teoría de Von Däniken, por más que pueda parecer de ciencia ficción, parte de una observación real. Hay cosas en el mundo antiguo que no deberían existir según nuestra comprensión de la historia. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie menciona. Los propios textos de las civilizaciones antiguas describen encuentros con seres del cielo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que descendieron de las estrellas y que crearon a los humanos. Los egipcios representaban a sus dioses con rasgos no humanos. Los indios Vedas describían máquinas voladoras llamadas vimanas, capaces de moverse a velocidades increíbles. Los mayas tenían un calendario astronómico más preciso que el nuestro. ¿Inventaron todo eso? ¿O lo vieron? La conexión con Estados Unidos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque hasta ahora hemos hablado del pasado, pero este misterio tiene también una dimensión muy contemporánea y lleva el nombre del país más poderoso del mundo. En julio de 1947, algo cayó cerca de Roswell, Nuevo México. El ejército de los Estados Unidos dijo que era un globo meteorológico, pero durante días antes del desmentido oficial, los propios militares habían comunicado a la prensa que habían recuperado los restos de un platillo volante. Incluso había un comunicado oficial firmado por el Departamento de Prensa de la Base Aérea de Roswell. Después vino la rectificación, vino el silencio, vino la clasificación de todos los documentos relacionados. Y vino lo que se conoce como el Área 51, una base militar en el desierto de Nevada, que durante décadas el gobierno de los Estados Unidos negó que existiera. No aparecía en ningún mapa, no tenía nombre oficial, y sobre ella circulaban rumores de todo tipo. ¿Qué había dentro? ¿Qué sigue habiendo? En 2013, la CIA desclasificó documentos que reconocían oficialmente la existencia del Área 51, pero no decían qué se hacía allí, solo que existía y que era un lugar de pruebas de aviones experimentales. Pero hay algo que no encaja. Si solo era un lugar para probar aviones, ¿por qué tanto secreto durante décadas? ¿Por qué extrabajadores de la base, en sus últimos años de vida, han dado entrevistas contando que trabajaron en tecnología que no era de origen humano? ¿Por qué el espacio aéreo alrededor del Área 51 es una de las zonas de vuelo más restringidas del planeta? Los informes desclasificados y la revelación moderna. En junio de 2021, el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe oficial sobre lo que llamaron fenómenos aéreos no identificados, lo que antes conocíamos como ovnis. El informe reconocía más de 144 incidentes sin explicación, documentados por pilotos militares y civiles, y admitía que no podían explicar qué eran. En 2023, durante una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, un exoficial de inteligencia, llamado David Grush, testificó bajo juramento que el gobierno americano llevaba décadas en posesión de vehículos no humanos y de restos biológicos de sus pilotos. Bajo juramento, ante el Congreso, en directo, y la pregunta obvia es, si esto es verdad, ¿desde cuándo lo saben? ¿Y qué relación tiene con las pirámides de Egipto? Hay investigadores
Y no son personas de la periferia conspiranoica, sino físicos, arqueólogos, astrofísicos, con currículos académicos respetados, que llevan décadas argumentando que la conexión es directa, que si existen civilizaciones extraterrestres que han visitado la Tierra, es razonable pensar que lo hicieron no solo en el siglo XX, sino también en la antigüedad, y que las pirámides, las líneas de Nazca, los megalitos de todo el mundo son la huella de esas visitas, y que el gobierno de los Estados Unidos lo sabe, y lo lleva ocultando desde la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento perdido. Pero hay otra posibilidad, una que no necesita extraterrestres para ser igualmente perturbadora. ¿Y si existió una civilización humana avanzada antes de las que conocemos? Una civilización que desarrolló tecnología que hoy no podemos replicar, que conocía la astronomía con una precisión que aún nos asombra, y que fue destruida por algún cataclismo hace 12 o 15.000 años? Esta es la teoría del conocimiento perdido, defendida por escritores como Graham Hancock, que lleva décadas argumentando que el diluvio no es solo un mito religioso, que hay evidencias geológicas de una catástrofe global al final de la última glaciación, que algo ocurrió, algo enorme, y que borró casi todo rastro de una civilización que, quizás, era tan avanzada como la nuestra. ¿Y si no somos la primera civilización tecnológica de la Tierra? Las pirámides, en ese caso, no serían el principio de la historia humana, serían el final de algo anterior, los últimos monumentos de una civilización que sabía que iba a desaparecer y quiso dejarnos un mensaje codificado en piedra, en matemáticas, en astronomía, un mensaje que llevamos miles de años intentando descifrar sin saber exactamente lo que estamos buscando. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño, porque en 1993, el ingeniero Robert Bauval y el periodista Graham Hancock publicaron que, si se retroproyecta la posición de las estrellas del cinturón de Orión tal y como estaban en el año 10.500 a.C., la alineación con las pirámides es perfecta, no en el año 2.500 a.C., que es cuando supuestamente se construyeron, sino hace 12.000 años. ¿Construyeron las pirámides en el año 2500 a.C., siguiendo un plano que tenía 12.000 años de antigüedad? ¿O las pirámides son realmente de hace 12.000 años? El silencio de la ciencia oficial. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué la ciencia oficial no investiga esto con más energía? ¿Por qué estas preguntas se descartan como pseudociencia sin un debate más profundo? Hay una respuesta cómoda, porque las teorías alternativas no tienen suficientes pruebas. Y eso es parcialmente cierto. La ciencia necesita pruebas, no especulaciones. Pero hay algo que no encaja, porque también es verdad que hay pruebas que no se investigan. La erosión de la Esfinge fue documentada por un geólogo de una universidad respetada, y la comunidad arqueológica la rechazó sin un debate abierto y riguroso. Los hallazgos de cámaras secretas bajo la pirámide, detectadas mediante tecnología de escaneo en los últimos años, han despertado mucho interés pero poca acción. Las autoridades egipcias han bloqueado repetidas veces permisos de excavación en zonas de Giza que podrían ser reveladoras. ¿Miedo a lo que se podría encontrar? ¿O simplemente burocracia? En 2017, un proyecto llamado Scan Pyramids, que utilizó muones, partículas subatómicas, para escanear el interior de la Gran Pirámide, descubrió un gran vacío desconocido en su interior. Una cavidad de al menos 30 metros de largo, justo encima de la Gran Galería. No se sabe qué hay ahí dentro, y de momento nadie ha entrado. 30 metros de vacío en la pirámide más famosa del mundo, descubiertos hace apenas unos años, sin explicación. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie menciona. Ese vacío fue detectado usando tecnología desarrollada
en colaboración entre universidades de Francia, Japón y Canadá. No fue un proyecto egipcio, fue internacional. Y cuando se publicaron los resultados, hubo tanto entusiasmo como resistencia. Algunos investigadores querían entrar inmediatamente, otros pedían calma, y la cámara sigue ahí, intacta, esperando. La pregunta que nadie quiere responder, así que lleguemos al corazón del asunto, a la pregunta que une todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Es posible que exista una conexión entre los fenómenos aéreos no identificados que los gobiernos modernos reconocen que no pueden explicar, y las estructuras antiquísimas que los arqueólogos tampoco pueden explicar del todo? No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de datos reales, de documentos desclasificados reales, de estructuras físicas reales, de testimonios de exmilitares bajo juramento, de hallazgos científicos peer-reviewed que no encajan en el relato oficial. ¿Y si todo forma parte del mismo rompecabezas? Hay investigadores que argumentan que el interés del gobierno americano en los fenómenos aéreos no identificados no comenzó en Roswell, en 1947, que comenzó mucho antes. Que existe documentación parcialmente desclasificada que conecta proyectos de investigación del gobierno americano con el estudio de las antiguas civilizaciones, en particular con Egipto. El proyecto Stargate, por ejemplo, fue un programa real del gobierno de los Estados Unidos, activo desde los años 70 hasta los 90, en el que psíquicos militares intentaban obtener información mediante lo que llamaban visión remota. En algunos de esos experimentos documentados, los sujetos describían estructuras bajo las pirámides de Giza, túneles, cámaras, tecnología. El programa fue desclasificado, está disponible, y sus resultados siguen siendo, como mínimo, perturbadores. La reflexión final. Y llegamos al final del viaje, aunque en realidad quizás estemos en el principio. Llevamos miles de años mirando las pirámides. Llevamos décadas estudiando los registros de fenómenos inexplicables en nuestros cielos. Llevamos años escuchando testimonios de personas que, sin nada que ganar y con mucho que perder, aseguran haber visto cosas que no deberían existir según lo que nos han enseñado, y sin embargo, las preguntas siguen ahí, sin respuesta, o con respuestas que nos incomodan demasiado como para aceptarlas. ¿Qué eran las pirámides? ¿Realmente? ¿Tumbas de faraones? Posiblemente, pero eso no explica la precisión, no explica la alineación astronómica, no explica el vacío recién descubierto, no explica la erosión de la esfinge.